Sean todos bienvenidos a esta actividad, la radiodifusión a prueba de brechas, a cargo de Maricha Sosa Martínez, perdona, Martínez Sosa, PhD. Estamos realizando esta actividad en el marco del mes en el cual se celebra el Día Mundial de la Radio, una efeméride muy importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, y que podemos verla y podemos explotarla como un uso, como un medio difusor de la información, sobre todo de la educación, como lo está haciendo no solamente nuestro país, sino vemos que muchos otros países han pues implementado este medio. Y asimismo, cómo pudiéramos utilizar la radio y emplear la radio como medio difusor de políticas de desarrollo, de la información, de la cultura. Entonces, Maricha, muchas gracias por estar acá, siempre dispuesta a colaborar de manera voluntaria con el Centro Perello. Te agradecemos mucho. Quiero también resaltar la gratitud de nuestra directora Julia Castillo, que por motivos ajenos a su voluntad no pudo estar presente, pero entiendo que se va a incorporar a lo largo del desarrollo de la actividad. Entonces, muchas gracias y puedes empezar. Gracias, Cris. Quiero confirmar que están viendo mi pantalla y que me están escuchando. Perfectamente y perfectamente. Y vieron el cambio ahí de diapositiva, ¿verdad? Perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, como ha dicho Cris, mi nombre es Maricha Martínez Sosa, tengo un doctorado en Industrias de la Comunicación y Culturales y voy a estar conversando sobre la radio como un medio con difusión a prueba de brechas. Y antes de entrar a profundidad, pues sería bueno definir qué es la radiodifusión y qué mejor lugar para conversar o para ver, ¿no?, esta definición que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Según la RAE, la radiodifusión es una transmisión pública de programas sonoros a través de las ondas hertzianas. Y aquí vemos cómo la RAE está incursionando en un factor, no solamente el hecho de que se trata de una transmisión y que debe ser de manera pública, está también tocando la parte de que son programas sonoros, ¿no? Y pues está poniendo ahí el medio por el cual sucede o ese formato. Entonces, ¿por qué hablar de la radio? Como mencionó Cris ahora al principio, fue proclamado en febrero el Día Mundial de la Radio por la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Según la UNESCO, la radio constituye una plataforma para el discurso democrático, pues a nivel mundial sigue siendo el medio más utilizado. ¿Por qué? Porque tiene una inigualable capacidad de llegar al más amplio público. Ahora, ¿qué es la radio hoy? ¿Cuál es su situación? Pues básicamente donde otros medios no llegan, las ondas de radio sí alcanzan. Azulé, la directora de la UNESCO, menciona en una de las notas de prensa para el Día Mundial de la Radio que la pandemia nos ha recordado el gran valor añadido que tiene este medio, porque tiene un índice de penetración superior al 75% en los países de desarrollo y por eso sigue siendo el medio más accesible. En respuesta a la situación actual, y por eso el título de la radio hoy, ¿cuál es el rol que ha estado jugando la radio? Pues ha contribuido a salvar vidas. Fíjense qué curioso, cómo ha contribuido incluso a salvar vidas. ¿Por qué? Pues porque a través de ella ha sido posible comunicarse con una serie de comunidades remotas y transmitir a través de la radio instrucciones sanitarias, la difusión de la información fiable y la lucha contra la desinformación y los discursos de odio. Además, la radio ha permitido mantener la continuidad del aprendizaje en comunidades a las cuales solo se podía llegar a través de ella. Esto también lo ha mencionado Azulé en su comunicado. Fíjense este dato que compartió en abril del 2020 la UNESCO. Fíjense cómo en magenta vemos aquellos países, bueno, es un gráfico que nos muestra el cierre de las escuelas a raíz de la pandemia de COVID-19. Vemos cómo ha sido muy pocos los países que se han mantenido abiertas las escuelas, los vemos en azul,
En morado estamos viendo cómo ha sido a nivel general, a nivel del país entero, ese cierre, y dónde ha sido localizado, pues lo vemos en magenta. Estamos hablando de 1.5 billones de niños, niñas y adolescentes que han sido afectados por esta situación y cuya educación ha sido interrumpida. Estamos hablando de un 90% de aquellos sujetos en edad escolar. Repito, estos son datos de la UNESCO de abril de 2020. 94% de los países implementaron alguna forma de aprendizaje a distancia cuando, a raíz del brote de COVID-19, las escuelas cerraron, según informaciones proporcionadas por UNICEF ahora en 2021. Ahora, ¿qué tan actual es esta realidad? Porque estamos hablando de la radio hoy, pero esto es algo que viene de ahora, es algo nuevo. No, de hecho, es una solución conocida y probada. Vemos como en 1937, cuando la epidemia de polio azotó los Estados Unidos, entre otras partes del mundo, en aquel momento tampoco se tenía una cura y el resultado pues llegó a ser parálisis para muchos de sus infectados. O sea, todo el mundo de verdad intentó mantenerse lo más distante posible de esta exposición. Y por ello en Chicago, repito, en 1937 se hizo el primer experimento a gran escala con el concepto de escuela radiofónica y surgió a través de un programa que en su momento fue sumamente innovador y en gran medida experimental porque no se había hecho nunca antes, a través del cual unos 315,000 niños y niñas de tercer a octavo grado continuaron su educación en casa de manera remota y recibiendo la educación por la radio. Acá vemos esta fuente, que es FOSS, ahora en 2021, de The Conversation, está poniendo como esta no es la primera vez en que los Estados Unidos tienen que estudiar de manera remota, precisamente porque este experimento hecho en Chicago, pues permitió, repito, 315,000 niños, niñas y adolescentes pudieron recibir la educación en casa. ¿Qué se ha hecho ahora? Eso fue en 1937, pero ¿y ahora qué se ha hecho? Pues con la ayuda de la UNESCO, una iniciativa de la UNESCO, se elaboraron una serie de contenidos educativos y fueron difundidos, retransmitidos en las radios comunitarias en la República Democrática del Congo, con lo cual se beneficiaron a 4 millones de alumnos y alumnas que hubieran quedado excluidos de no haber sido por esta iniciativa. En la hermana República de Haití, según Jean-Romel Pierre, un periodista y educador, también publicado esta información extraída de la UNESCO, el 94% de los haitianos escucha la radio. 94, estamos hablando prácticamente de la totalidad de la población. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas emisoras, sobre todo las comunitarias, esas que sirven a las comunidades más remotas, no disponen de los medios necesarios para poder tener una transmisión 24 horas al día y 7 días a la semana. Ahora, ¿qué está sucediendo en la República Dominicana? ¿Cuál es nuestra situación? Pues primero vamos a entender el concepto y el gran panorama, the big picture, de esa brecha digital y la necesidad de apostar a la inclusión digital. En 2019, según Mitenicio, que en aquel momento era el presidente de la Cámara TIC de la República Dominicana, aquí teníamos un 67,6% de penetración de Internet, un valor superior a la media de América Latina, o sea, está muy bien porque teníamos más de 3 puntos porcentuales por encima y muchísimo mejor que en la media mundial, que en aquel momento se estimaba en 45%. Ahora, si por un lado 67,6% es muy positivo, sobre todo en comparación con el resto, ¿qué pasa con el 30% de la población que no está cubierta por esa cobertura? Valga la redundancia. ¿Qué pasa con esa población? ¿Qué estamos haciendo para ellos? Por eso, cuando se comentó inicialmente el hacer las clases por Internet, muchas personas abogaron que eso era una manera de discriminar. ¿Por qué? Porque tenemos esta brecha digital. No hay esa inclusión, esa posibilidad
de que ese 30% de la población pudiera tener el acceso si se hacía solamente de manera virtual. Ya en 2020, el mismo señor Nishio decía que las cuentas de Internet sumaban 8.3 millones y que prácticamente el 74.8, son 75% de la población, era usuario de este servicio. Pero, por otro lado, Xiomara Guante, presidenta de la ADP, decía que no todos los estudiantes pudieron acceder a los medios tecnológicos y que un ejemplo de ello eran precisamente los lugares remotos del país, donde ni siquiera hay líneas telefónicas, que vamos a hablar de Internet, ¿no? Para esos casos, se planteaba nada más y nada menos que el uso de la radio y de la televisión como medios para llevar los contenidos previamente diseñados para estas plataformas. Como parte de mi tesis doctoral, yo hice una visita exploratoria a San Juan de la Maguana, específicamente a la comunidad de Sabaneta, en el sur de la República Dominicana. ¿Y qué me encontré allí? Pues que tal y como te puede dictar la intuición, cuanto más nos alejamos de las grandes ciudades, menos posibilidades de acceder a estos medios de comunicación mucho más tecnológicos existen. Allí me encontré con que no solo no había computadoras, es que en muchas partes no había señal de internet. Y en conversaciones con algunos de los comunitarios, pues les preguntaba, cuénteme, ¿y usted cómo se entera de las cosas? Específicamente de aquellas acciones culturales. Y decía, no, cuando pasa la guaguita, el clásico perifoneo, ¿no? O cuando nos lo dicen de la escuela de los muchachos, cuando vienen de la iglesia. Y yo les preguntaba, ok, pero ¿cuáles medios tienen a su disposición? Y me decían, mira, aquí tenemos Radio Corazones. Y además de Radio Corazones, a veces entra la radio educativa y bueno, claro, la Radio Santa María. Y yo decía, wow, o sea, estamos hablando de que esta gente tiene acceso a 3 medios de comunicación, a 3 canales, pero solamente en un solo medio, que era la radio. ¿Por qué? Porque cuando les preguntaba por el internet, me decían, sí, la sobrina mía o la hija de un vecino tiene internet. Y a veces cuando ella va y se pone encima, abajo de aquella mata, arriba de aquella piedra, consigue la señal. Entonces, no todo el mundo tenía una televisión en esa comunidad y no todo el mundo tenía el acceso al internet. Entonces, ¿cuál era la única forma de llegar de manera certera a la gente de Sabaneta en San Juan de la Maguana? Precisamente a través de la radio. Y bueno, si nos vamos a hablar de la radio, hay que hacer un capítulo aparte que de hecho solo lo voy a mencionar por arriba, porque lo de Radio Santa María da tema para un conversatorio externo y entero, ¿no? Cristo manota ahí de ese detalle. Estamos hablando de más de 65 años de servicio. ¿Por qué? Porque pues fue una idea que surgió a raíz de la llegada de los jesuitas y bueno, cuando estamos hablando de 1948, comenzó a procesarse que había la necesidad de llegar a ciertas comunidades. Entonces, en 1956, pues se transmite por primera vez. En 1961, Trujillo la cerró. En 1971, se comienza la escuela radiofónica, en donde pues, la educación básica se estaba promoviendo. 1973, una universidad para todos y a través de la escuela radiofónica también. En el 2006, pues ya se hace una sala de internet y se convierte en un centro de informática a través del Indotel. Ya hacia 2015, pues estamos hablando de la educación superior también. Entonces, si nos vamos a la página de Radio Santa María, encontramos pues dónde tienen ellos esa señal y vemos que precisamente en la zona de San Juan de la Maguana es a través de Radio Corazones, como mis fuentes me habían informado. Vemos también que ellos a raíz de la pandemia pues han hecho un plan educativo complementario con la hermosa misión de fe y alegría. O sea, estamos hablando de gente que no solo ha sido innovadora en esta metodología educativa y en esta visión de llegar a donde ningún otro llegaba, sino gente que también ha tenido esa capacidad de adaptarse a esa nueva realidad y de hacerlo siempre en beneficio de la población. Ahora,
he estado hablando de la educación, pero ¿qué hay más allá de lo educativo? ¿Quién nos podría comentar sobre esto y qué más podemos encontrar? Pues para eso he pedido que se nos una profesional, ella es abogada de profesión, pero comunicadora de vocación y de pasión. Se trata de Álvida Segura, quien ha hecho algo muy interesante y es que ha llevado a la radio algo tan experiencial como el turismo. Entonces ahora me gustaría, Álvida, que nos contaras un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo ha sido eso de llevar el turismo, algo que en teoría deberíamos vivir en primera persona, a la radio? Y pues, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cuál ha sido cómo ha sido bienvenida la idea o la iniciativa por el público, por los medios en donde has estado llevando este concepto? Si me le abren el micrófono a Álvida, porfa, para que pueda aquí. Claro, un momento. Y acá básicamente lo que Álvida va llegando es eso, es explorar la idea de cómo la radio, pues no solo está ahí, sino que puede también incidir en sectores imprescindibles como la educación y sectores para nuestro país tan imprescindibles para el tema financiero. Álvida, creo que ya tienes el audio abierto. Sí, ya tengo el audio abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el tema y de verdad para mí esta invitación resulta como en un momento muy estratégico de mi vida porque recientemente, a raíz del 13 de febrero, estuve haciendo como este recorrido mental de mis años en la radio y por qué es importante para mí la radio. Te cuento, Maricha, tanto tú como otras personas que me conocen no saben que cuando yo inicié en esto de la comunicación, que como tú bien lo dices, es una vocación, fue con un programa en Radio ABC. El programa se llamaba Graffiti. Eso es Radio Juventus, Radio Juventus. Graffiti se llamaba el programa y era un programa dirigido específicamente a los jóvenes. Tanto mis dos compañeros como yo nos sentíamos muy satisfechos con este programa. Pasa el tiempo, tú sabes que soy una asidua de los viajes y del turismo y nos da por recorrer el país. Desde principio de siglo estamos recorriendo el país, recuérdense que estamos en el siglo XXI. Y nada, nosotros cogemos a carreteriar, como decimos nosotros, viajamos fuera del país y siempre vivimos haciendo lo que hemos denominado como párate ahí. Párate ahí, tómate una foto, párate ahí, vamos a coger carretera, párate ahí, vamos a comer. Y decidimos después comunicar nuestras vivencias. Eso, de una forma u otra, motivar a la gente para que viaje y lo haga parte de su vida, de su experiencia, porque decimos que todo va. Lo único que queda es lo que tú vives. Y qué mejor que vivir que a través de los viajes y viajando. Y mucha gente nos decía, pero ustedes tienen que hacer algo, ustedes tienen que hacer algo. Y recuerdo una amiga inclusive que me decía, Maricha, que yo debía de escribir sobre mis viajes. Y claro, yo pensé en una bitácora y de hecho la tenemos, nuestro blog parateaitours.com. Pero en principio, y cuando se lo comuniqué a mi compañera de trabajo, Naivi Frías, yo le dije, tiene que ser a través de la radio. Por lo mismo que tú apuntabas ahorita, y ese recorrido histórico que hiciste, y no solo eso, el recorrido por el mundo que hiciste, de todos esos países que se hacen acopio de la radio, ¿no? Y eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros lo que dijimos fue, mira, nosotros tenemos que llegarle a mucha gente. ¿Y de qué forma lo hacemos? A través de la radio. Nos sentamos, hicimos un plan, pero a través de la radio. A mí me pasa algo. Si yo quiero saber si tu voz me agrada, yo cierro los ojos y nada más te escucho. Eso hace la radio. Si tú sabes, si tú comunicas, si tú realmente motivas, si tú realmente enganchas, tiene que ser a través de la radio. Porque cuando hay imagen es más fácil. Un gesto, un guiño, un silencio. Me doy a entender, una vestimenta, una indumentaria, comunican y atrapan. Pero cuando solo el recurso es tu voz, cómo engolas, cómo hablas, cómo pronuncias, cómo entonas,
¿qué tal es tu dicción? Entonces ya tú ahí tienes un público asegurado. Álvida, Por hay eso una dijimos, pregunta. sí. ¿Cuáles retos se han encontrado ustedes en ese ejercicio de querer llevar el turismo a la radio? ¿Cómo ha sido ese trayecto? ¿Cómo lograron hacer ese salto de la idea a la ejecución? Y pues el mantenerse, que suele ser incluso más difícil que comenzar. Mire, yo creo que ese ha sido el mayor reto. Ustedes saben que la radio, como la televisión y todos los medios, cuesta. Entonces, mantener la publicidad ha sido lo más difícil. Primero buscarla y luego que la tienes, mantenerla. Eso es así. Nosotros hemos tenido la suerte que nuestra radio primaria ha sido única radio. Tenemos que mencionarla porque definitivamente nos ha ayudado mucho en esa proyección. Y es una radio digital. Aquí se conjugan las dos cosas. Ese señor que tú hablabas de San Juan de la Maguana, que la nieta tenía lo digital y él tenía la radio, aquí se conjugan las dos cosas y es lo mejor. Pero Marisha, tú no sabes otro desafío. El desafío era estar en esa radio tradicional. Entonces tocamos puertas y fue las personas de Víctor en Vivo quienes nos abrieron para nosotros en la noche de los lunes tener un espacio de 20 minutos hablando de viajes y turismo. Ese párate ahí también fue a esa radio tradicional. Ha sido un reto, pero lo mejor de todo, lo pudimos hacer. Lo pudimos hacer y eso nos llena de mucha satisfacción. ¿Y qué respuesta han tenido del público? ¿Has visto esa interacción o sientes que quizá has podido conectar con una audiencia con la que no hubieras podido si no hubieras estado en ese medio específicamente? Definitivamente. Primero, el espectro es más amplio porque te oyen desde los más chicos hasta los más adultos. Tú sales de las fronteras. Ojo con esto. Ojo. Sales de las fronteras. Hay gente que fuera de aquí no se escucha. Y tú dices, Dios mío, qué poder tiene la radio. Y, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay radio, nuestra frecuencia, a veces se escucha en países como Puerto Rico, Haití, Costa Rica, y eso es importante. Hay gente que dice, yo te escucho o yo te veo, por aquello de que la radio en la que estamos es una radio digital también. Pero sí, realmente ha sido, ¿cómo te explico? Ha sido dar ese salto y saber que llegamos a más personas solo a través de la escucha de aquel que está del otro lado. Habrá gente que tenga su YouTube, lo tenemos, pero no ponemos nuestros huevos en esa sola canasta. No, la radio tiene que estar. Interesante ahí como mencionas el hecho de que lo están haciendo además multiplataforma, que no se están limitando a tener una sola forma de llegar a esa audiencia, sino como dices, me encanta que utilices el refranero popular, están poniendo los huevos en una canasta, sin embargo, en varios colmados, ¿no? Sí, mira, nosotros somos blogs, como te dijimos, somos radio digital, radio tradicional, somos también tertulia, nosotros hacemos tertulia de viaje, la que luego replicamos inclusive, nosotros tenemos YouTube, o sea, nosotros tenemos redes sociales, pero es lo bueno de esto, y tal vez porque entendemos que hay unos millennials que están ahí, pero hay unos baby boomers que oyen su radio, pero entendemos que hay una generación Z. Y cuando se habla de viajes y turismo, tú puedes llegar a todo público. Y eso es lo que queremos. Y en ese entendido es que nosotros decimos, está YouTube, están las redes, pero no puede faltar la radio. Claro que no. Y bueno, Álvida, ni que lo hubiéramos tenido totalmente ajustado, ahí justo es donde nos vamos a ir ahora. Primero, muchísimas gracias por tu Gracias participación, a por ti. sacar tiempo un domingo en la noche y gracias por compartir esa experiencia. Hemos visto cómo el turismo, que es esencial para nuestro país, también puede ser llevado a la radio. ¿Tienes algún mensaje de despedida, Álvida? Sí, que realmente, bueno, hemos visto en los últimos años gente inclusive de la televisión migrar a la radio, que le den apoyo a lo local, que le den apoyo a la radio, que realmente la brecha más estrecha la tiene definitivamente la radio, que escuchen estos programas, no hablamos de los podcasts que también están muy en boga y muy de moda,
y también que den ese apoyo. Y ni modo, a viajar, a conocer y sobre todo a hacer turismo interno en República Dominicana y a seguir programas como Para Ti Ahí, que lo que quieres enseñar y hacerlo a través de diferentes plataformas, entre ellos la radio, claro está. Gracias. Gracias, Alvira, Gracias. por tu Gracias a participación. ti, Álvida, sí. Entonces, Álvida está tocando acá un punto, y como mencioné, sumamente interesante, y es el punto del futuro de la radio. El futuro de la radio, ¿por qué? Pues porque cuando uno piensa en la radio, uno se va y me devuelvo a ese punto inicial, ¿no? A ese lugar donde comenzamos, que es precisamente el la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Fíjense cómo hablaba de la transmisión pública de programas sonoros a través de las ondas hertzianas. O sea, estaban limitándolo a las ondas hertzianas. Sin embargo, si nos vamos a la definición de broadcast del Merriam-Webster Dictionary, nos dice, to send out or transmit something such as a program by means of radio or television, or by streaming over the internet. Dígase, enviar o transmitir algo como un programa a través de los medios de radio, televisión o el streaming en el internet. Entonces, fíjense ustedes cómo la RAE se mantiene en esa versión anterior. Todavía está limitándola a un formato. Sin embargo, ya Merriam-Webster se fue al futuro de la radio. Y es que la radio no va a ser solamente esa que podemos escuchar, que nos llega a través de ese tipo de ondas. No me voy a ir a lo técnico porque no es mi especialidad, pero también podemos encontrarla en distintos medios, como nos mencionó Álvida, el que están tocando algunas y el que están utilizando algunas generaciones más actuales. Entonces, ¿cuál es el futuro de la radio? Pues trascender esa plataforma física e irse a nivel conceptual un poco más lejos, como bien lo describe el Merriam-Webster Dictionary. ¿Qué nos dice la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, que cité anteriormente? Y esto me fascina. En este siglo de las imágenes, la radio sigue siendo la compañera de nuestras mañanas, el eco de nuestras noches, el espejo íntimo de un mundo que hay que escuchar para poder comprenderlo. Con el universo de las radios web, los podcasts, los teléfonos inteligentes y las nuevas tecnologías, la radio está floreciendo en una verdadera segunda juventud. ¿Qué nos queda entonces? Pues la evidencia de que la radio es, sin lugar a dudas, un invaluable recurso que en el último año, por decir la época más reciente, ha logrado consolidar su capacidad inclusiva, inclusiva en el sentido de llegar a absolutamente todos, colocándose, en pocas palabras, a prueba de brechas. Yo soy Maricha Martínez Sosa y bueno, quisiera ahora cederle la palabra a la doctora Julia Castillo, que veo que ya se ha podido integrar con nosotros, agradeciendo nuevamente la invitación que me han extendido desde esta queridísima familia del Centro Perelló. ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfectamente. Doctora Maricha Martínez, ya eres parte de nuestra familia Perelló. Te queremos tanto por tu pasión, por tu amor por el arte, por la cultura, por tu país y por tu desprendimiento. Siempre que acudimos a ti, sabemos que podemos contar contigo de manera totalmente desprendida. Algún día lograremos compensarte, te lo prometo. ¿Y qué te puedo decir? El tema de las radios realmente
las redes sociales, la televisión, le ha quitado el valor y el gran protagonismo que siempre tuvo la radio. Imagínate, la radio llegaba a lugares donde menos nos imaginábamos, a las montañas, a lugares remotos, y todos lo que logramos vivir. Por ejemplo, yo era muy niña, pero yo recuerdo Radio Guarachita. Radio Guarachita eran los periódicos de la época. Allí se ponían anuncios de todo tipo, y hemos perdido ese romanticismo, esa belleza de comunicarnos a través de los oídos. Y yo creo que sí es tiempo de que revaloricemos el valor de la radio, pero la radio en la buena práctica, en sus buenos usos, no para hacer daño, no para dañarle la reputación a nadie, ni para escuchar música que lleve mensajes horribles a nuestros jóvenes. Yo creo que si hacemos un buen uso práctico de la radio y retomamos de nuevo el valor de la radio, que le llegue a la gente que toman transporte público, por ejemplo, yo creo que el componente educativo que tiene la radio ni siquiera se imagina los políticos y los educadores la importancia que tienen. Ahora en tiempos de confinamiento, yo creo que sí hay que repensar el valor de la radio. Si se utiliza la radio como una herramienta educativa, por ejemplo, como lo ha hecho Radio Santa María, yo creo que podríamos educar con mayor efectividad a nuestra población a través de un proyecto educativo a través de la radio. Por ejemplo, yo sé que hay países que utilizan la radio y obligan a los dueños de emisora a ofrecer un programa de contenido educativo, sobre todo para las personas que se transportan de su trabajo a su casa, que se transportan en medios públicos, en transporte público, porque hay personas que tienen que durar 3 horas para movilizarse del trabajo a la casa o del trabajo a la escuela, y mientras está en ese transporte público, pues puede aprovechar ese tiempo para educarse. Y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país, es una locura. Tú te subes en una guagua pública de la capital a Baní y yo llego loca, yo me bajo de ahí mareada, porque los disparates que uno escucha es como el fin del mundo. Entonces yo creo que sí, organizaciones internacionales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y centros culturales, y ahí tú tienes una tarea también. tú que eres muy creativa, yo creo que se puede hacer inclusive un panel de discusión, y el Centro Perelló podría ser el espacio, un gran panel de difusión, y invitar personas de fuera inclusive, que comience a trabajar en la creación de un proyecto de retomar la radio como un medio educativo en masas y barato, ¿no? Porque es muchísimo más barato que la televisión. Entonces, yo creo que el tema es fascinante. Muchísimas gracias. Yo no sé mucho del tema, pero eso sí, soy una apasionada de que la educación debe masificarse y debe de llegarle a las personas sin importar sus orígenes. Y si la herramienta es un radio, yo creo que un radio es muchísimo más barato que un plasma del tamaño de una pared. Es portable, tú lo puedes llevar contigo, y yo creo que le podemos sacar mucho provecho. Es un proyecto hermosísimo, y como somos románticas, ¿verdad? y preocupadas sobre todo por el futuro de nuestros jóvenes, yo creo que podríamos hacer el intento de ver si en este país, en la República Dominicana, se retoma el tema de la radio, y la radio educativa sobre todo.
Ahí quiero, gracias, doctora Castillo, por ese comentario y por lo que me corresponde. Y quiero destacar que se ha estado, y rescato el concepto de repensar que lo mencionó, porque de hecho el doctor Miguel Escala, quien nos acompañó anteriormente aquí en este espacio, pues él es una de las personas que está liderando un movimiento, por llamarle de alguna manera, que se llama precisamente RED, y es repensar la educación dominicana. Y dentro de las cosas que han estado evaluando es precisamente esa incidencia de la radio en la educación. Entonces, ya este es un ejercicio que por razones evidentes hay que hacerlo, y pues compartir la alegría de que hay quienes lo han estado haciendo ya a través de diferentes formatos e integrando a educadores de aquí de la República Dominicana. Yo Entonces, nada, felicito mucho muchísimas a gracias. Radio Santa María porque Radio Santa María ha logrado por muchos años alfabetizar, inclusive personas mayores, personas muy humildes, campesinos que viven muy remotamente y lograr alfabetizarlos a través de la radio. Yo creo que merece, Radio Santa María merece un Sí, yo le homenaje. mencionaba a Cris que eso da para hacer una ponencia entera sobre ellos, porque son Así es, más de podríamos invitarlo yo. 65 años, más de 65 años, porque comenzaron la señal en 1956. Entonces estamos hablando de prácticamente 4 generaciones que han recibido el beneficio y el privilegio de la educación a través de la señal radiofónica. Es sin lugar a dudas algo aplaudible. La música también, por ejemplo, cuando yo fui a Austria, me sorprendió muchísimo que toda Austria, por donde quiera que te movías, la radio era utilizada como un medio idílico de educar y de llevarle tranquilidad espiritual a su sociedad a través de la música clásica. Pocos anuncios, mucha música clásica, por donde quiera escuchabas una fuente. Yo fui 2 veces a Viena y dije, wow, aquí en este lugar yo quiero vivir y morir. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? Si tenemos las herramientas, yo creo que lo que falta es voluntad y falta, yo creo que no solo voluntad, sino son nuestros líderes, nuestros hacedores de políticas culturales que necesitan el conocimiento y entender la importancia que tiene el arte público, la educación, el humanismo, humanizar su sociedad. Si usted no humaniza su sociedad, entonces no es una sociedad vivible para nadie y perdemos todos. Entonces, nos toca a la generación de nosotros, que no somos millennials, por supuesto, pero nos toca a la generación de nosotros llevar la bandera del cambio. Y cuando digo el cambio es para mejora, de mejorar nuestro sistema político, cultural, educacional, salud, educación en salud. Como dice mi esposo, que es sociólogo, civilismo. Hay que retomar, hay que darle clases de cívica de nuevo, comenzando por los profesores. Y yo creo que sí, tenemos un gran reto. Vamos a ver si seguimos trabajando estos temas. Maricha, muchas gracias. El centro está disponible. Podríamos abrir otra sesión de debate, de discusión con otros expertos, porque nosotras, yo creo que más que expertas, somos preocupadas por el tema. Y cuenta con nosotros, cuenta con el Centro Cultural Perelló. Estamos abiertos a cualquier idea, sugerencia que se te ocurra, que vaya en favor de mejorar nuestra sociedad. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Julia. Ya con esto, pues no sé si Cris tiene algún comentario que pueda pues compartirnos desde la experiencia de Peravia, ¿no? De cómo ha sido esa experiencia allá y cómo se vive esto de la radio y esa transmisión. Pues Cris, cuéntanos, por favor. Cris, tienes que quitarte el mute. Sí, gracias. Bueno, en razón de la provincia de Peravia, el acercamiento más próximo que he tenido con el tema de la radio ha sido precisamente las políticas educativas implementadas por el Ministerio de Educación a través de la radio, que me han parecido brillantes. Siempre que yo no soy muy de radio, de verdad que no. O sea, desde niño no soy para nada de radio, pero cuando llego a mi casa luego de trabajar y mi abuela y yo peleamos siempre porque a ella le encanta tener su radio prendida, incluso ella sale de la casa y yo, pero abuelita, nadie lo está escuchando el radio, pero ella lo deja prendido y yo oigo las clases, incluso personas, por ejemplo, de, bueno, pues escaso nivel educacional que oigo en la calle dicen que disfrutan las clases, o sea, y les hace muy divertido. Es como si estuvieran en la escuela otra vez, o sea que yo entiendo que es una experiencia que de alguna forma u otra pues ha beneficiado a grandes y a pequeños. A mí me parece súper bonito. También he visto algunas políticas que me parecen muy atinadas a la época en la que estamos viviendo, enfocadas en la salud mental, acompañamiento psicológico, he visto mucho en la radio. Y entonces, esto desde la perspectiva donde estoy, que es la provincia de Peravia, pero yo entiendo que a nivel nacional, pues se está practicando también porque no son regionales las emisoras que he escuchado. Entonces, esa es mi experiencia y yo siento que deberíamos seguir haciéndolo así, ver la radio como una herramienta de difusión de energía positiva, de energía educativa, de valores, de unión familiar, cultural. Y como mencionaba, gracias Cris, como mencionaba doña Julia, como un motor de cambio que nos permita ver precisamente cuál es esa posibilidad de llegar más allá y de trascender aquello que inicialmente pudieran ser limitaciones, de llegar a donde ningún otro llega. Ya con esto pues damos por terminada mi participación. No sé si quieren hacer algún anuncio adicional ustedes o algo así. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y cualquier duda pues pueden comunicarse conmigo @marichams en todas las redes sociales y a través de info@umami.do. Muchísimas gracias, Maricha, doctora PhD, por su participación y siempre a disposición para estar con nosotros. Gracias, Julia Castillo, doctora, directora del Centro Cultural Perellón. Gracias, Álvida Segura, por tu participación voluntaria y muy atinada con el tema. Y Emanuel Díaz Santiago, colaborador, que siempre está trabajando con nosotros de manera voluntaria del Centro Perellón. No sé si tienes algo que decir, Emanuel. Muchas gracias, Cris, y muy buenas noches. Ha sido maravilloso escucharte, Maricha, y también a doña Julia, ¿no? Las reflexiones que estábamos haciendo. A mí solamente me gustaría, como educador, quizá poder brindar una perspectiva basada en uno de los comentarios que realizaba Maricha con relación justamente al cierre de escuelas, una situación alarmante que bueno, ha venido como una de las consecuencias de la COVID-19, la pandemia y el confinamiento. Creo que el transitar a modelos o modalidades de educación a distancia ha sido un gran reto, ha sido bastante desafiante para estudiantes, para familias, pero también para profesionales del ámbito de la educación. Aprendía en uno de los talleres, de los cursos que como educador tuve que tomar basado en estos desafíos específicos de la educación a distancia,
Aprendía de la experiencia de un profesor que en una comunidad rural en Chile encontraba, ¿no? Las trabas de continuar educando aún en la distancia a sus estudiantes. Contaba él a través de un podcast que se nos compartió como parte de esa acción formativa, que él siempre veía a los estudiantes transitando de un lado a otro porque tenían que dirigirse al centro educativo para recoger pues algunos materiales que el centro había diseñado para ellos para que pudieran seguir estudiando desde casa. Y en una de sus travesías, él llevando materiales al centro para que los pudieran distribuir, vio a una estudiante subida en el techo de su casa, ¿no? Esto le llamó poderosamente la atención y al preguntarle claramente, de manera lo suficientemente distante, que por qué estaba ahí, era que ella estaba escuchando un programa de radio para poder elaborar una tarea. No era como tal una actividad educativa diseñada por el Estado, pero sí era una estrategia de las que sus maestros habían diseñado para ella y para sus compañeros para que pudieran seguir aprendiendo aún en la distancia, y les pidieron que escucharan una tarea y que hicieran un programa y que realizaran algunas actividades. Y a él le pareció esto algo tan interesante que se dirigió entonces, estamos hablando de abril, mayo, cuando inicia el confinamiento, se dirige a una estación de radio local, y es cuando la comunidad educativa, hablamos de docentes, estudiantes líderes, pero también líderes comunitarios y autoridades de la zona, deciden comenzar a impartir clases a través de la radio local. A mí me pareció esto, cuando lo contó, todavía nosotros no teníamos la modalidad actual, y me pareció algo tan fascinante cómo podemos encontrar múltiples alternativas. Y es como una cura que parece primitiva a un problema tan actual. Me pareció fascinante porque dijimos, es como utilizar la penicilina en sus formas más básicas, ¿no? Ha evolucionado tanto el estudio de la medicina y hoy se aplican formas de penicilina mucho más complejas para enfermedades más complejas. Y fíjate cómo para esta enfermedad, que es la falta de acceso a la educación como consecuencia de la COVID, utilizamos un método tan primitivo, parecería, como lo es el acceso a la radio, pero qué necesario ha sido y cuántas oportunidades hemos encontrado a través de esta forma de educación a distancia. Así que coincido muchísimo con lo que tú dices. Igualmente hemos podido ver cómo hemos estado afectados por esta situación y cómo hemos encontrado en aquellos mecanismos que parecían que estaban desfasados y que para muchos, quizá principalmente los más jóvenes como Christopher, estaban obsoletos. Hemos encontrado verdaderamente el camino para poder continuar aprendiendo, para poder continuar estudiando y para seguir conectados. Así que muchísimas gracias, Maricha. Me ha parecido pues una participación, una intervención sumamente interesante, y esperamos que no solamente quienes están conectados aquí, sino también que lo van a poder ver en el YouTube del Centro Cultural Perelló, puedan seguir aprendiendo de este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Emmanuel, por esa intervención. Y rescato algo curioso, y es como mencionabas el hecho de que quizá podemos ver que la radio podemos pensarla como algo casi arcaico, ¿no? Algo de antaño. Y mira cómo, yo soy profesora de mentalidad innovadora en Barna para los alumnos de grado. Y en la clase de innovación damos la definición de innovación como tal. Y muchas veces pensamos que es solamente hacer algo nuevo, pero a veces es encontrar nuevos usos o un uso distinto a algo que ya existía. Entonces, precisamente cuando se hace esa innovación de volver a retomar esa educación a través de la radio, pues estamos innovando. Cuando se hace esa adaptación y cuando se evalúa eso que por, insisto, más de 60 años se ha estado haciendo a través de Radio Santa María y de tantos otros canales, pues estamos también innovando en ese formato. Así que muchísimas gracias por presentar esa perspectiva como educador. Doña Julia, Cris, les devuelvo la palabra. Nada, muchísimas gracias, Maricha, por como siempre estar para nosotros, para el Centro Cultural Perelló. Como decía, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado de esta reunión.
que próximamente estará colgada en nuestra plataforma de YouTube del Centro Cultural Perelló. Así que gracias y hasta la próxima. Hoy es domingo, Maricha, tú sabes, no tenemos muchos seguidores porque yo creo que los domingos la gente lo dedica más a la familia y eso, pero vamos a promover la conferencia lo más que podamos, a reproducirla y luego la jornada, quizás con otros expositores y con otras experiencias también, ¿no? Porque yo estoy segura que quizás hay otras experiencias por ahí maravillosas de las cuales no sabemos, no tenemos conocimiento. Y la idea es compartir las cosas buenas. Me gustó mucho lo que tú dijiste de innovación, porque justamente yo recuerdo que cuando viví en Japón, los japoneses ya estaban haciendo robótica y metidos en la robótica y todo eso, pero la radio siempre fue para ellos como la herramienta, una herramienta sagrada, casi como una pieza de museo. Y la Sony, tú sabes muy bien que la Sony desarrolló, la Victor Sony desarrolló una de las primeras radios potentes del mundo, ¿no? Y la gente se comunicaba hace 60 años, o sea, República Dominicana se sabía lo que pasaba en Panamá, lo que pasaba en otros países políticamente, socialmente, a través de la radio. Y como una herramienta pequeñita, como hoy en día le decimos obsoleto, una pieza de museo, era una herramienta de comunicación internacional y mundial. Entonces, esa capacidad que tienen los japoneses de ser innovadores, porque ellos más que creadores son innovadores, esa es su grandeza. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de la cultura japonesa, de regresar al pasado y tomar las cosas buenas del pasado para nosotros tener una mejor vida en la modernidad. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros jóvenes. Y yo lo digo porque las redes sociales le están realmente, no tengo nada en contra de las redes sociales, pero yo creo que las redes sociales, de alguna manera, las malas prácticas de las redes sociales le están haciendo mucho daño a nuestros jóvenes en estos momentos actuales. Entonces, eso que tú mencionabas de la innovación es muy importante. Se puede hacer con la radio y creo que con otras herramientas que están ahí disponibles, solo que las vemos como piezas de museo y no le vemos el valor que tienen. Así es que te felicito por esa materia que estás dando, que me encantaría saber un poquito más, porque como viví en Japón, yo sé que los japoneses son muy famosos, no como inventores, pero sí como grandes innovadores. Así es, muchísimas gracias. Creo que Álvida quería hacer un comentario, si no me... Sí, realmente. Dos cosas. Sí, yo creo que está abierto, ¿no? Sí, me oyen. Sí, sí. Algo así como off the record, ¿no? Cuando ahorita Julia hablaba de Radio Guarachita, yo siempre he dicho que nosotros no nos pudimos permitir como sociedad perder a Radio Guarachita, pues era una marca país. Era una marca país. Y cuando ella habló, a mí me dio como esa tristeza de cónchale, son cosas insignias que no debimos perder. Hablamos de la radio como algo obsoleto. Yo lo toqué tangencialmente, pero hagan el ejercicio. ¿Cuánta gente de la radio, de la televisión, influencer, están migrando a la radio? La radio ha tenido un repunte porque hemos visto la necesidad de volver a ella, porque es volver a lo básico. Es volver a lo básico. Y, por ejemplo, no sé si fue Christopher o el otro joven que habló de que no le gustaba mucho la radio. Tal vez porque él no es tan auditivo, pero realmente la gente tiende a captar la atención cuando alguien le está hablando y lo que le está hablando es interesante. De verdad, eso que tú dijiste de la innovación, yo estoy con Julia, me gustaría saber en qué va, porque nunca había visto la innovación con esa óptica y desde esa perspectiva, y aplicada a la radio yo creo que mejor no puede estar.
eso que acabaste de decir, Maricha, me encantó definitivamente. Podemos ahí inventarnos, si quieren, luego algún panelito basado en esa materia de innovación, porque realmente parte del ejercicio que estoy intentando hacer con mis estudiantes es que rompan el estigma, ese mito, ¿no? De que innovación solo es tecnología y solamente es nuevo. Pues no, innovación es simplemente buscar o nuevas soluciones o buscar un nuevo uso a algo que ya existe. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, muchísimas gracias por la invitación y para quienes nos van a escuchar luego, pues muchísimas gracias por acompañarnos de manera diferida.